La historia comienza con la protagonista sentada tranquilamente bebiendo té mientras las chicas principales la observan y discuten sobre la llaman la dama que persiguió el príncipe, la que causó tanto revuelo y ahora está siendo cortejada por otro hombre, y ahora parece que su elegido es el duque Rodney Giles. Todo el mundo dice que este hombre realmente posee. También tenía el pelo oscuro como los ojos del cielo nocturno y el pelo como la seda. La protagonista se llama Yvonne Argentrose, es la hija menor de la familia Argentrose, maga y conocida villana. El tipo con el que está hablando ahora es Rodney Giles, que es el duque de las tierras del norte de Giles. Hablando con este chico, Yvonne se sintió muy cómoda ya que pensaba que era simplemente increíble, tanto que su corazón latía demasiado fuerte, estaba tan nerviosa que se ruborizaba e intentaba recomponerse y actuar con normalidad. De repente, mirando a los chicos directamente a los ojos, la protagonista se disculpó por lo que había dicho y le preguntó si podía prestarle algo de dinero. Yvonne siempre quiso más no ser la protagonista de una novela, sino la villana. Aunque la regañen y la señalen con el dedo, sigue siendo una villana nacida en una familia rica. No quería una vida llena de problemas y gente tóxica. En su vida pasada, solo era una chica que pasaba todo su tiempo libre trabajando y rara vez salía de su oficina. Pero un día, de camino a casa, un hombre en un camión la envió al mundo. Antes de este incidente, la protagonista ya estaba en su casa, donde la criada le preguntó por qué no comía, preguntándole si no tenía apetito. A lo que Yvonne respondió que la comida era realmente muy buena y que tampoco entendía cómo podía perder a todos los pájaros con un desayuno tan suntuoso. Y como podemos ver, está viviendo la vida que siempre soñó, reencarnada en el cuerpo del rico villano de la novela. Una novela fantástica, La luz de Cordelia, en la que Yvonne es una villana cruel e inmoral. En el momento en que se enteró del compromiso de su amado Adrián con la protagonista de la novela, Cordelia hizo un contrato con el diablo y encontró la oscuridad. Yvonne se hizo aún más fuerte gracias al poder demoníaco. Se reencarnó en un gran mago oscuro y lo enseñó a los protagonistas, pero al final encontró su fin, muriendo de forma trágica. Sosteniendo el vaso en la mano, Yvonne decidió que no podía permitir que este final se repitiera. De todos los edificios de romances que había leído a Yvonne, la envidiaba más que al resto. Era la hija menor del duque, y su familia poseían una mina de oricalco y varias minas de gemas. También tenían su propia empresa comercial que vendía los mejores artículos mágicos del imperio, y su padre era el propietario de una torre mágica, ya que en la larga historia de la familia en el linaje de muchos magos, señaló, Yvonne tenía los abdominales, la figura perfecta y una belleza única, además de un don para la magia. Tumbada en su cama, la protagonista se maravillaba de lo completamente. En su vida pasada era huérfana, vivía en un tugurio y trabajaba de noche sin descanso. Sin embargo, en comparación con eso, la vida de Yvonne es un poco demasiado para ella, así que decidió que, a partir de ahora, su principal objetivo era alegrarse por los dos personajes principales y su final feliz. Y todo lo que tiene que hacer es sortear esa mina terrestre de protagonista, y no hay forma de que se convierta en un mago oscuro. De repente, una criada se acercó a la muchacha diciendo que el duque había venido a verla. Al oír esto, Yvonne se quedó un poco sorprendida y se levantó bruscamente de la cama para mirar a su padre, que entró en la habitación y anunció inmediatamente que había dado a su hija un periodo de prueba. Sin embargo, ve que ella no tiene el menor remordimiento, y sintió mucha curiosidad por saber qué tramaba. Su padre se llama Kaiser, y es el amo de la torre mágica. Antes de que Yvonne se metiera en el caso, había hecho algo terrible, como tirar una bomba donde los protagonistas estaban saliendo. Tuvo mucha suerte de que su bomba no alcanzara a nadie y no hubiera víctimas, pero la protagonista no puede entender por qué lo hizo y por qué su personaje tiene ese carácter, así que mejor que se reencarne antes de hacerlo. De este caso, una vez que ella estaba aquí, ella recibió un castigo, que es que tenía que sentarse en su habitación sin salir, pero aún así podía comer lo que quisiera y acostarse en la cama cuando quisiera, que no es mucho de un castigo. Sonriente, no entendía por qué tenía que disculparse, así que se disculpó diciendo que se callaría y pensaría en su acción. Cuando Kaiser se enteró, llamó a su ayudante, lo que puso un poco nerviosa a la protagonista, que pensó que su padre quería echarla de casa. Pero cuando oyó a su padre pedir al ayudante que encargara a Yvonne una tarea con esos documentos, la chica se sintió un poco aliviada.
El ayudante explicó preocupado al duque que no creía que la señora pudiera encargarse de ello porque podría resultarle demasiado difícil. Y aunque estos documentos relacionados con la rama de Marta son una tarea sencilla, son muchos. Cuando la protagonista lo oyó, se quedó totalmente desconcertada y se preguntó cuántos documentos había y si tendría que trabajar por las noches. De repente, Kaiser anunció que hoy su hija trabajaría 6 horas al día, lo que alegró un poco a la niña, porque en su vida anterior había trabajado 15 horas diarias y 6 horas le resultaban fáciles. Además, el duque le dio a la chica una semana para arreglar el papeleo y si huye esta vez, la sacará del linaje, así que debería hacer lo correcto. Mientras salía de la habitación, dejando a Yvonne sola, pensó que, aunque no estaba en perfecta armonía, se alegraba de tener una familia. El primer día que vino a este mundo, su padre la llamó loca y ni siquiera parecía odiarla. La criada, que se llama Carol, se acercó ansiosa a Yvonne, que se alegró de que al menos no la echaran. Además, la chica dijo que quería algo dulce. El duque Rodney, mientras tanto, estaba en su estudio leyendo atentamente un documento. El duque fue abordado de repente por un tipo que no entendía por qué el duque está leyendo este documento de nuevo, ya que a juzgar por la falta de noticias durante 18 años, hace tiempo que se olvidó allí, a lo que Rodney respondió que su padre estaba preocupado hasta el final por no poder pagar esta deuda. Incluso escribió en su testamento que Rodney se aseguraría de cumplir su petición si volvía. Sin embargo, el chico del pelo azul intentó tranquilizar al duque diciéndole que no tenía sentido preocuparse por algo que ni siquiera había sucedido. Además, está seguro de que su padre no se pondrá en contacto con él y tiene la corazonada de que nunca le engaña, lo que sorprende un poco al duque y aunque piensa que está equivocado, intentará creerle. Mientras tanto, Kaiser estaba en su despacho, guardando documentos, conmocionado por el trabajo de su hija. El ayudante también explicó a su maestro que Yvonne había tenido una idea muy buena para calcular inmediatamente las ventas mensuales de la empresa. Este método se denomina método de organización de tablas cuadradas, que es una verdadera reforma. El ayudante también añadió que sabía que la protagonista desde niña se caracterizaba por tener una mente vivaz, pero no creía que fuera tan lista. Mientras tanto, el duque estaría un poco desconcertado porque siempre pensó que a su hija no le gustaba trabajar con documentos. Así que miró a su ayudante y le ordenó que trajera a la criada personal de Yvonne. Poco después, Carol estaba en el estudio del duque. Kaiser preguntó inmediatamente a la chica si no había notado nada extraño en el comportamiento de Yvonne últimamente. Además, Carol es más cercana a ella después de todo y seguro que sabe algo. La criada dijo preocupada que ella también quería hablar con el duque, porque después de que la castigara, había cambiado por completo, como si se hubiera convertido en otra persona. Carol empezó a contar que la protagonista comía menos, aproximadamente la mitad de lo habitual, lo que escandalizó a su padre, ya que desde pequeña hacía 6 comidas al día. La criada también añadió que había oído de otras criadas que la señora mantenía el orden en su escritorio del estudio, lo que escandalizó aún más al duque. No entendía cómo Yvonne podía cambiar tan repentinamente y debía haber alguna razón para ello. De repente sugirió que podría tener algo que ver con el príncipe y su abierto rechazo debió de escandalizarla, y Kaiser no lo sabía y se limitó a regañarla. Así que piensa que su hija aún no puede superar lo del príncipe. Mientras tanto, Yvonne estaba en su habitación disfrutando de las golosinas. Ella también estaba un poco sorprendida de que sus habilidades en Excel fueran útiles en este mundo. Y estaba preocupada por nada, porque pensaba que había pasado algo grave. Tumbada en su mullida y cómoda cama, Yvonne esperaba que todos los días fueran iguales para ella. Al día siguiente, Kaiser pensó en el hecho de que el príncipe Adrián, de quien su hija estaba profundamente enamorada, ni siquiera mirara en su dirección. El hombre no entendía de qué se extrañaba el príncipe, ya que su hija es suave, activa, tiene un aspecto hermoso y habilidades mágicas, y es la hija mayor de la familia Argentrose. Es como si Adrian fuera tan demostrativo a propósito al salir con las hijas ilegítimas de los gobernantes del reino de Magae. Kaiser golpeó con furia la mesa con el puño mientras Yvonne estaba detrás de él. Ibra estaba un poco sorprendida por las acciones de su padre. Preocupada le preguntó qué le pasaba y qué había ocurrido. También pensó que podría tratarse de un problema con esos documentos, así que le pidió disculpas si se había equivocado. Después de escuchar esto, Kaiser se quedó aún más sorprendido, ya que Yvonne nunca se disculparía con él.
También le explicó a su hija que en realidad todo era genial y él y su asistente estaban en completo shock por su trabajo, lo que sorprendió un poco a la niña, que no se lo podía creer y dio las gracias a su padre. Sentados en la misma mesa, Kaiser se dio cuenta de que su hija parecía feliz hoy. Estaba de acuerdo con la niña. Ella también pensaba que su padre la regañaría hoy, pero parece que se equivocaba. Sonriendo, Yvonne dijo que no creía que Kaiser la alabara hoy. A lo que el hombre contestó que normalmente ella siempre hacía alguna travesura. Al oír esto, la protagonista se disculpó inmediatamente por lo que había hecho, diciendo que sentía haber causado tantos problemas a su familia, por lo que tendría más cuidado a partir de ahora, aunque en realidad estaba pensando en toda una vida de relax en casa y disfrutando de deliciosa comida. Cuando el Kaiser oyó esto, gritó a su hija, pero cuando se calmó le dijo que la habían castigado para que mejorara, pero que verla en ese estado le inquietaba el corazón. También añadió que compró a la chica una casa donde puede romper cosas para descargar su ira. Yvonne se sorprendió de lo que oía y no entendía por qué quería que destrozara la casa nueva. El ayudante también añadió que el duque ha instalado un escudo cerca de la casa, lo que significa que la protagonista no solo puede usar magia, sino también detonar bombas. Además, Kaiser, con una taza de té en la mano, añadió que ya puede ir allí. En ese momento, Yvonne, agitando las manos, no entendía por qué tenía que volar su casa, ya que toda su vida había soñado con tener su propia casa. Así que empezó a convencer a su padre de que la estaba castigando porque había hecho algo malo y no tenía por qué destrozar la casa, lo que no hizo más que escandalizar al padre, que dio un puñetazo en la mesa y le gritó a la niña, preguntándole qué le pasaba. Empezó a enfadarse tanto que incluso empezó a usar su magia. No se daba cuenta de quién era ese príncipe Adrian que había llevado a Yvonne a tal estado, pero luego Kaiser se calmó inmediatamente, diciendo que estaba un poco nervioso y se disculpó ante su ayudante. Entretanto, Yvonne estaba asombrada por esta magia y le dijo algo a su padre que fue sencillamente asombroso. Mirando a su padre, la protagonista se dio cuenta de que probablemente ahora sea tímido, pero quizás sea más suave de lo que parece. En ese momento el duque dijo que si Yvonne quería algo solo tenía que decírselo, que si quería una relación romántica, solo había hombres mucho más dignos que ese príncipe. Al oír esto, la protagonista se quedó un poco pensativa y recordó que en su vida pasada no había tenido ni una oportunidad, así que le dijo a su padre que le gustaría estudiar, lo que dejó al hombre en completo shock. Todos los personajes se quedaron estupefactos ante estas palabras, sin entender cómo Yvonne podía haber dicho simplemente que quería estudiar. Al cabo de un rato había un libro delante de la niña, que leía con gran interés. Debido a su reciente reencarnación no sabe mucho de este mundo, por eso lee estos libros. También le entusiasmaba poder concentrarse por fin únicamente en sus estudios. Además, se dio cuenta de que, puesto que su padre era mago, eso significaba que ella también tenía poderes mágicos y estaría muy interesada en aprender a utilizar la magia correctamente. Sin embargo, la lectura de libros. Ella no entendía por qué no podía dominar los libros de magia, a pesar de que no tiene problemas con la lectura, por lo que supuso que podría tener algo que ver con el hecho de que ella no era la verdadera Yvonne. Aunque no necesitaba magia en ese momento, decidió intentarlo por si acaso, así que se puso en la postura correcta para invocar magia. De repente, un tipo de pelo blanco que estaba junto a la puerta de la habitación de Yvonne dijo que iba a entrar. Cuando entró, vio a una chica que intentaba usar magia de fuego, pero no podía hacerlo, y no entendía por qué había entrado en ese momento, y se sentía muy incómoda. Resulta que ese tipo era su hermano Barden, que llama a Yvonne perro loco, y es también profesor adjunto de la academia en el departamento de magia. El tipo también estaba muy sorprendido de que la protagonista fuera capaz de traducir las ventas en orden e hiciera esas hojas de cálculo, así que no entendía por qué de repente quería estudiar asignaturas básicas. También preguntó a la chica si quería el título para sustituir al duque menor, lo que sorprendió un poco a la chica. Le pidió enfadada a su hermano que la escuchara atentamente, pues solo quería ayudarle a él y a su familia. También empezó a decir que los monstruos solían aparecer una vez cada 10 años, pero ahora cada vez es menos tiempo. Probablemente Barden ya lo sepa porque ha estado en batallas contra estos monstruos, y la última batalla importante fue 5 años después de que aparecieran.
por lo que es obvio que la próxima guerra será aún mayor y más probable dentro de 3 años. Barden estaba un poco sorprendido por lo que oía y no entendía en qué se basaba la suposición de Yvonne. En ese momento, la chica respondió que había estado estudiando historia todo el día, buscando cuándo hubo batallas importantes y comprobando si había monstruos en ellas. Con la hoja de cálculo con todos los datos en la mano, Barden no entendía cómo Yvonne podía resolverlo por su cuenta y aún así compilar los datos en una hoja de cálculo. Así que se preguntó qué intentaba conseguir realmente, porque ella no era de las que se limitan a ayudarle. En ese momento, la protagonista le explicó con voz tranquila que en realidad lo estaba pasando muy mal y que solo quería ayudarles a él y a su padre a vivir una vida tranquila, preguntándole si su hermano la entendía. Barden se escandalizó al oírlo y volvió a llamar perro loco a la protagonista, pensando que estaba loca. Al cabo de un rato, el tipo estaba en el despacho de su padre explicándole que el protagonista se había vuelto muy raro. A lo que Kaiser se mostró de acuerdo, diciendo que le llamaba impresionante, a lo que Barden añadió que Yvonne le llamaba hermano. El duque también explicó a su hijo que cree que tiene que ver con el rechazo del príncipe, lo que supuso un duro golpe para Yvonne. Barden añadió que ella dijo que lo ha pasado mal y ahora solo quiere vivir una vida tranquila. Sentado en su silla, el duque añadió que los profesores que habían visitado hoy a Yvonne decían que su hambre de conocimiento era muy encomiable, pero que sus ojos estaban llenos de locura. Así que el Kaiser decidió que quería que su hija conociera a un hombre con el que el príncipe no pudiera compararse, porque después de una cita con este hombre, su estado podría mejorar. Que su hijo estuvo de acuerdo en que sería mejor que quedarse en casa todo el tiempo. También mirándose directamente a los ojos, pensaron en la juventud de Yvonne, pero estaba bien dejarla salir en una cita. Mientras tanto, en la mansión Rodnine, el tipo le decía a su ayudante que su instinto le había vuelto a fallar. Con un documento en la mano, el duque pidió a su ayudante que preparara todo para el viaje, ya que tenía una excusa para volver a la capital. Había recibido una invitación oficial para reunirse con Yvonne. Hace 18 años, el anterior duque de Yales era un hombre bastante sencillo y seguro de sí mismo. Participó en la lucha contra los monstruos confiando solo en su espada. Sin embargo, durante la batalla quedó atrapado entre las llamas, en el momento en que el Kaiser Argentrose encontraba de paso hacia el norte en busca de medicinas para su esposa enferma. Y el gran mago Kaiser ayudó al duque en aquella peligrosa situación, por lo que la familia Yales tenía una gran deuda con los Argentros. El orgulloso padre estaba por un lado agradecido por el rescate, pero pidió que no se divulgara el hecho de que el mago le había ayudado a salir del peligro. A cambio prometió cumplir cualquier petición del Kaiser. Volvemos al presente, donde, gracias a una carta, el juramento olvidado ha vuelto a darse a conocer. Hormiguita se sorprendió un poco de su amo y le preguntó si realmente tenía intención de ir allí, a lo que el muchacho respondió que el príncipe tenía una amante, lo que disgustó mucho a la hija del duque. Al oír esto, el edecán pensó que el duque Argentrose ya está sobrepasando todos los límites. No entiende cómo es posible recordar el voto para tal fin. También añadió que no es necesario reunirse con su hija por este motivo, a lo que el duque ordenó al edecán que encargara un traje nuevo y que preparara de antemano todos los regalos. Sin embargo, el ayudante recordó una vez más a su amo que era la señora quien había hecho tanto mal en esta vida, y no entendía por qué Rodnine ayudaría a la villana, a lo que el duque respondió con rostro serio que, sin duda, debía saldar la deuda familiar, y que ahora acababa de llegar el momento de hacerlo, sobre todo para no olvidar la voluntad de su padre. El ayudante se dio cuenta de que no había forma de hacer cambiar de opinión a Rodnine, y prometió enviar una carta indicando que el duque se dirigía a la finca de Yales, en la capital, y planeaba visitar el atelier por el camino. Rodnine sonrió satisfecho, pensando en lo temible que podía ser la hija del duque, ya que todo el mundo decía que era una villana. Al día siguiente, Yvonne, que atravesaba la ciudad en un carruaje, vio que los habitantes la miraban con miedo. Temían que la protagonista estuviera a punto de hacerles algo, así que intentaron alejarse del lugar lo antes posible. En ese momento, la protagonista se dio cuenta de que no tenía ni idea de que su personaje fuera tan malo, y es como si toda la gente pensara que es un demonio. De repente, Barden, que estaba delante de Yvonne, sonrió con satisfacción y dijo que todo el mundo seguía teniendo miedo de ella porque su reputación seguía siendo fuerte.
lo que sorprendió un poco a la chica y se preguntó si a su hermano realmente le gustaba ese tipo de actitud con su propia hermana. Mientras tanto, el carruaje con los héroes se dirigía a un enorme y hermoso palacio. Después de bajar del carruaje, Yvonne estaba simplemente asombrada por la belleza del lugar y le preguntó a su hermano si era Naciel, lo que sorprendió un poco al chico, que pensó que su hermana ya se había olvidado de este lugar, ya que hacía mucho tiempo que no venían por aquí. Sin embargo, resulta que el protagonista arrojó una bomba en este pacífico lugar, así que su hermano le susurró que le dijera si quería volar algo, ya que él le prestaría el artefacto. Al contemplar el enorme castillo, la muchacha se sorprendió al pensar que era mucho más hermoso de lo que había imaginado. De repente, delante de ella estaba Kaiser, que a propósito no dejaba que la chica mirara a aquel castillo diciendo que ni siquiera debía mirar hacia allí. Yvonne pensó que su padre aún creía que no se había olvidado del príncipe. Así que gritó enfadada que ya se había olvidado del chico, por lo que no debían seguir recordándoselo, a lo que los chicos respondieron que sabían que Yvonne solo estaba fingiendo. Al entrar en el Palacio Imperial, fueron recibidos inmediatamente por el personal, que les dijo que se encontraban en el mejor atelier del imperio, llamado El Modor. Yvonne se sorprende un poco al verla, ya que cuando vino sola, los trabajadores reaccionaron con todos. Siempre venía aquí sola, y el personal nunca hay una palabra para ella. Esa era la posición en la que se encontraba Yvonne. De repente, su padre le preguntó si todo iba bien, ya que se dio cuenta de que su hija parecía estar pensando en algo, a lo que la niña respondió que estaba bien. Barden también añadió que más le valía no bostezar y elegir su vestido. Cuando la protagonista oyó eso, enseguida se dio cuenta de que su padre la había sacado de su habitación para animarla, así que aún no podía creerse que por fin tuviera una familia que se preocupara por ella. Al mismo tiempo, la protagonista empezó a elegir un vestido, pero no conseguía decidirse por uno. Y Kaiser y Barden, viendo todo esto, se dieron cuenta de que Yvonne es la dama más bella del imperio. De repente, la protagonista empieza a señalar con el dedo unos zapatos diciendo que ella también los quiere, pero su hermano le explica inmediatamente que esos tacones parecen demasiado altos y peligrosos para Yvonne, por lo que podría torcerse el pie de repente. Para evitarlo, Kaiser y Barden empezaron a abandonar el lugar para que el protagonista no comprara esos zapatos. Kaiser, al ver sonreír a su hija, se acordó de su mujer, diciendo que se parece mucho a ella cuando sonríe. De repente, Barden sugirió que fueran todos a tomar un té, ya que había una cafetería popular cerca, y Kaiser estuvo de acuerdo, diciendo que era una idea perfecta, pero Yvonne estaba un poco desconcertada y pensó que lo habían hecho a propósito, ya que parecían hablarle con naturalidad. Al entrar en la cafetería, la protagonista dijo que ya estaba muy cansada, así que quería irse a casa. También dio las gracias a su familia por tan maravillosos regalos. Con una taza de té en la mano, empezó a decir que iba a estudiar para serles útil y que no tenía mucho espacio para llevar estos trajes, así que pensó que debía devolver la mitad de lo que había comprado. Cuando Kaiser oyó eso, se enfadó de inmediato y golpeó la mesa con el puño, sin entender por qué tenían que devolverlo todo. Barden también estuvo de acuerdo con su padre y añadió que pretendía presentar al protagonista a un buen hombre. Y todo va a suceder en 3 días en este café, lo que sorprendió un poco a la chica. Yvonne supo de inmediato que su padre no estaba bromeando y que no tenía muchas ganas de conocer a nadie. El tapado también pidió a su hija que no se preocupara porque él se ocuparía de todo. Este hombre se llama Rodnine Gels. Es el joven jefe de la familia Gels, una de las familias más veneradas del imperio. También es el maestro de la espada y el guardián de las puertas del norte. Al oír esto, la protagonista recordó que había oído algo sobre él y recordó a su profesora de baile diciendo que era un hombre apuesto, caballeroso y versátil al que todos admiraban. Sin embargo, no entendía por qué un hombre tan estupendo la querría. Una Yvonne villana con una reputación terrible. El Kaiser se levantó bruscamente y montó en cólera, sin comprender quién se atrevía a ponerle semejante apodo a su hija. Barden también empezó a decir que, aunque llama perro loco a la protagonista, sigue pensando que es una chica decente. Al ver esto, Yvonne se sintió un poco incómoda, ya que, aunque ella no es la verdadera Yvonne, están tratando de protegerla y realmente como su familia. Al cabo de un tiempo, la protagonista se quedó sola en la ciudad porque su hermano y su padre tenían asuntos urgentes que atender. Así que la dejaron atrás, pero Yvonne seguía contenta porque,
aunque estaban ocupados, encontraban algo de tiempo para ella. Así que fue a la tienda a comprar unas joyas. También la acompañaba un caballero que debía protegerla, pero la muchacha notó que empezó a comportarse de forma diferente desde el momento en que Kaiser la dejó sola. Así que pensándolo mejor, decidió que tenía que darle una pequeña lección. Al acercarse a él, le informó sonriente de que llevaba algo en el brazo, lo que sorprendió un poco al tipo. De repente, Yvonne le dio una palmada en el brazo, diciendo que tenía una avispa enorme en el brazo que estaba a punto de picarle. Después de tan ligero golpe, el caballero cayó al suelo y comenzó a llorar de dolor. Dicen que sería mejor ser picado por una avispa. Además, le recordó a la chica que su arma es su poder. Mirándose las manos, la protagonista se sorprendió un poco porque ni siquiera sabía que tenía unos puños tan fuertes. De repente, al darse la vuelta, notó algo de magia negra en la tierra que la dejó un poco perpleja y no entendía en absoluto de qué se trataba. Este humo negro comenzó a venir hacia el pie de Yvonne, así que ella decidió pisarlo. Esto ayudó y este humo comenzó a desaparecer lentamente. También esta magia incluso comenzó a hablar preguntándole a la heroína si realmente es una gran maga. Y dicen que este no es el final. Al ver esto, la protagonista se quedó en completo shock y no creía que pudiera hablar en absoluto, y se le puso la piel de gallina. Mientras tanto, el caballero que estaba detrás de la chica también se quedó un poco perplejo. De repente, este humo negro desapareció por fin. Yvonne agitó la mano y le preguntó al caballero qué era y de dónde venía, a lo que el chico pensó que la chica le estaba tomando el pelo y le dijo que lo había hecho a propósito para asustarle. Cuando Yvonne oyó eso, se quedó un poco perpleja y empezó a pensar que tal vez se lo estaba imaginando, pero no podía ser. Mientras tanto, Barden estaba caminando con un tipo de pelo amarillo. Estaban hablando de los esfuerzos combinados de la familia imperial y el resto de los clanes que contribuyeron en gran medida a la defensa de la Puerta Norte. También el tipo de pelo amarillo dijo que el duque Giles jugó un papel importante en esa batalla. Sin embargo, ni siquiera pudo conocerlo. También girándose, preguntó: si es cierto que el joven Giles va a visitar la capital, este tipo se llama Adrian Verbent, es el príncipe heredero del Imperio Verbent y un maestro espadachín. Barden respondió preocupado que era cierto, pensando que la noticia ya había llegado al propio príncipe. Acercándose a la cara del chico, Adrian se preguntó si la llegada de Rodney tendría algo que ver con Yvonne, ya que corría el rumor de que ahora estaba estudiando historia, etiqueta e incluso habilidades sociales. El tipo se dio la vuelta y añadió que entendía que ella intentara ocupar el lugar de la princesa, pero Adrián pretende convertir a la princesa Cordelia en su esposa, por lo que piensa que el protagonista solo lo intenta en vano, al tiempo que Barden se enfadaba y no entendía de qué hablaba el príncipe. Sonriendo, le explicó al príncipe que se preocupaba por nada, ya que su hermana hacía tiempo que se había olvidado de él y había empezado una nueva vida, así que no tenía por qué preocuparse. Sin embargo, el príncipe pidió a Barden que no fingiera, ya que la dama no podrá olvidarle tan fácilmente, y lo más probable es que el propio Barden lo comprenda perfectamente. El príncipe también añadió que aunque Barden intentara repudiarle por su hermana, sería muy difícil hacerlo. En ese momento el hermano de Yvonne estaba furioso, y si no fuera por el título del príncipe, se habría ocupado de él hace tiempo. De repente, Barden observó una huella de mano en el árbol y se preguntó de dónde podría haber salido. Barden ya quería anotarlo con una especie de brazalete de cristal morado por si acaso. Sin embargo, el príncipe le interrumpió de inmediato preguntándole si Barden le estaba escuchando ahora, momento en el que el hermano del protagonista se vio obligado a decirle al príncipe que había una extraña marca en el árbol que había detrás de él, pero cuando Adrian miró aquel árbol no vio nada extraño, sino un árbol normal y corriente. Barden miró fríamente al príncipe y se disculpó, diciendo que su hermana realmente se había olvidado de él, por lo que pensaba que Adrian debía dejar de prestarle tanta atención y que él y su padre no querían que Yvonne ocupara el lugar de la princesa. Después de decir eso, se dio la vuelta y siguió a lo suyo. Durante la guerra, Yvonne pensaba que Adrian no era un mal tipo, pero no entendía lo que su hermana veía en él, por lo que Barden piensa que Yvonne no sabe nada de hombres, así que se prometió a sí mismo que se aseguraría de que no volviera a cometer el mismo error. Mientras tanto, un misterioso personaje estaba muy enfadado porque Barden mató a su espíritu maligno de una patada. Después de poner la mano en el árbol y dejar una marca, decidió que ella tenía que pagar por ello.
Mientras tanto, la protagonista ya había regresado a su casa, donde decidió regalar a Carol unas tiras de encaje, lo que hizo muy feliz a la criada, que no se molestó en dar las gracias a Yvonne. También en la criada se preguntaba por qué la protagonista se sentó inmediatamente ante los libros en cuanto regresó. Ella, que Yvonne respondió preocupada que solo buscaba algo. En realidad quiere información sobre monstruos relacionados con las sombras, pero por alguna razón no encuentra ninguna. Y de repente me vino a la cabeza la idea de que quien quiera que esté ahí fuera cazándola está intentando acabar con ella. Yvonne estaba frustrada porque no encontraba ninguna información, así que decidió preguntar a Carol si sabía algo. La criada contestó que no sabía nada, pero como le temblaba la voz y estaba preocupada, Yvonne se dio cuenta enseguida de que ocultaba algo y le pidió que dijera la verdad. Entonces Carol no pudo contener el secreto y le dijo algo al cajón derecho del escritorio del laboratorio de artefactos, que es un armario para fabricar bombas. Cuando Yvonne oyó eso, se dio cuenta de que, como había una sala de fabricación de bombas, significaba que a su personaje le gustaba mucho volar edificios. Así que le pidió a Carol que le avisara cuando alguien quisiera entrar. A lo que la criada, no dejando de alegrarse por los regalos, replicó que si descubría que alguien había entrado a robar, arrojaría sin demora la bomba que estaba en el pendiente. Y ni siquiera sabía que su criada podía ser tan peligrosa, y por fin se dio cuenta de por qué Carol seguía siendo su criada por una razón. Cuando cayó la noche y todos los personajes se fueron a la cama, Yvonne decidió entrar en el laboratorio y ver de qué se trataba. Una vez dentro pensó que sería oscuro y aburrido. Sin embargo, resultó ser bastante diferente y había un montón de herramientas y materiales distintos para fabricar bombas. También encuentra por fin el escritorio del que hablaba la criada, pero no encuentra el cajón. De repente pudo encontrar una caja verde y al abrirla vio un diario de tapa dura y otro libro. Sin embargo, Yvonne no entendía por qué era tan importante que su personaje le diera la bomba a Carol. Así que primero decidió estudiar el diario, pero no pudo abrirlo y ni siquiera su fuerza pudo ayudarla. Entonces decidió mirar el libro que también estaba en ese cajón. Al coger el libro, no se sorprendió al ver algo relacionado con la pérdida de memoria mágica y sus remedios. Dejando caer el libro sobre la mesa, sorprendida, Yvonne se dio cuenta de que tenía pérdida de memoria mágica. Finalmente se dio cuenta de por qué no podía usar la magia y era porque estaba enferma de algo, pero este libro tiene una cura para ello. Para este propósito es necesario aplastar 1 kilogramo de cristal Thales si se funde 1 kilogramo de este cristal y regularmente tomar el té. Elaborada a partir de ella es posible la curación completa de la pérdida de memoria mágica. Pero hay un pero, y es que el precio de este cristal por 1 kilogramo es de 100 millones, lo que dejó a Yvonne en completo shock. Mientras tanto, Rodney estaba en el atelier donde se probaba ropa nueva. También los trabajadores alabaron la ropa del duque, diciendo que estaba hecha especialmente para él y que le quedaba perfecta. Añadieron que era un honor para su familia trabajar para él. Tras probarse las nuevas prendas, el duque se dio cuenta de que realmente eran preciosas, por lo que ordenó a los trabajadores que las prepararan a medida. Rodney preguntó a su ayudante si había noticias del norte, a lo que Hormiguita respondió que afortunadamente no había noticias de monstruos. También preguntó al duque si pensaba volver al norte después de la reunión de mañana, a lo que el hombre asintió, añadiendo que se había dado cuenta de que el monstruo aparecía con demasiada frecuencia últimamente. Al mismo tiempo, la protagonista se encuentra en su habitación, donde Carol le está cepillando el pelo. También la criada se ha dado cuenta de que la cara de Yvonne se ha puesto pálida y ha supuesto que tiene algo que ver con un mal régimen de sueño. De repente, la protagonista anunció que quería comprar algo, así que preguntó a la criada si podía mirar su lista de posesiones. A lo que Carol contestó al instante que no había habido ningún cambio desde la última venta de la mina. Al oír esto, la protagonista se quedó completamente desconcertada y se dio la vuelta y le preguntó a la criada si efectivamente era la última mina que se había vendido. Carol también le explicó a Yvonne que se lo había gastado todo en préstamos de la compañía de magia, lo que disgustó a la chica, que se dio cuenta de que la hija de un rico duque no tenía ni un céntimo a sus espaldas. Mientras pensaba en ello, se dio cuenta de que en situaciones peligrosas no podría usar su magia en absoluto. Entonces Yvonne miró a su criada que llevaba unas joyas, le pidió que se diera prisa ya que no me importa lo que me ponga, y le pidió que trajera más rápido el orbe mágico. A lo que Carol se mostró de acuerdo, señalando que a la protagonista le sienta genial cualquier joya. Finalmente,
Al quedarse sola en la habitación, Yvonne decidió utilizar la bola mágica para llamar a la empresa que extrae estos cristales y preguntar por el precio, a lo que recibió la respuesta de que 1 gramo costaría 20 millones. Además, esta empresa dijo que la chica contactó con ellos justo a tiempo y que ahora el precio es muy bueno, ya que la semana pasada el precio era de 30 millones. Sonriendo, la protagonista preguntó si no sería casualidad algún tielce barato, lo que sorprendió un poco al vendedor, que pensó que se trataba de una broma, y añadió que este cristal suele venderse por gramos, y si Yvonne necesitara 1 kilo, tendría que comprar todos los tiels del imperio. Frustrada, la protagonista no entendía por qué tenía dificultades en esta vida, porque pensaba que aquí las cosas serían más fáciles. Pensando y sorbiendo su té, pensó que esta taza parecía cara, por lo que podría valer mucho dinero, y si vendía su ropa podría conseguir mucho dinero, pero no sería suficiente para comprar 1 kilo de cristal. Resultó que estaba en una reunión con el duque, que no entendía en qué estaba pensando la chica, e inmediatamente se disculpó diciendo que no era nada especial. Yvonne miró a Rodney, ya sabía que era guapo, pero no creía que fuera tan guapo, así que incluso empezó a pensar en pedirle una segunda cita, pero no tenía tiempo para eso ahora mismo, y sería mejor para los dos si terminaba y salía de aquí lo antes posible. Como la chica no tenía nada que perder, decidió probar suerte y pedirle dinero al duque. Qué tipo tan especial para un par de segundos de desconcierto, y él ni siquiera sabía cómo reaccionar ante ella. Mirándolo, Yvonne pensó que después de decir eso se había quedado mudo y se iría rápidamente del lugar, por lo que no entendía por qué aún no se había ido y seguía mirándola así. De repente, el tipo preguntó a la chica cuánto dinero necesitaba, lo que sorprendió a la chica, que respondió inmediatamente que necesitaba 200 millones de piezas de oro. Estaba completamente conmocionada y no podía creer que el duque estuviera realmente dispuesto a prestarle una cantidad tan grande de dinero, porque pensaba que la iba a regañar y a rechazar. Sacando un bolígrafo, Rodney empezó a firmar unos documentos mientras Yvonne contemplaba su encantadora belleza, pensando en lo largas y bonitas que eran sus pestañas, y pensó que él era la razón por la que inventaron la palabra belleza. Al ver al tipo firmar el documento, pensó que el duque había perdido realmente la cabeza y le iba a prestar dinero. Así que lo detuvo de inmediato y se disculpó diciendo que, aunque era un hombre muy amable y justo, le parecía un error prestar dinero tan fácilmente. Yvonne también añadió que ella misma desconoce su situación. Además, hoy es solo su primer encuentro, y el duque ya está dispuesto a prestarle tal cantidad de dinero, por lo que la protagonista piensa que no puede permitir que esto ocurra. De repente, Rodney, con una taza de té en la mano, le explicó que solo quería prestarle el dinero, ya que sabía a ciencia cierta que la protagonista era Lady Argentrose, y además, todo ese dinero procedía de su fortuna personal, por lo que no habría problemas, e incluso si la heroína decidía engañarle, no había nada que hacer al respecto. A Yvonne le sorprendieron las palabras del duque, pero le dijo que lo correcto sería huir inmediatamente, ya que una dama en su primera cita se comporta de forma muy extraña. Entonces el chico se acercó a la chica y le dijo que en realidad no era cierto y que él no creía que ella estuviera actuando raro, por lo que no tenía ninguna buena razón para huir de aquí, lo que acaba de impactar a la chica. Cuando Yvonne oyó eso, supo que debía huir del lugar, así que se levantó bruscamente y se disculpó, diciendo que tenía asuntos urgentes que atender. Sin embargo, el duque la detuvo de inmediato y le pidió que le permitiera acompañarla a la finca. También declaró que quería conocer mejor a la chica. Cuando la protagonista oyó eso, se sintió muy incómoda y se ruborizó, porque ella también quería conocer a Rodney, pero por alguna razón pensaba que no podía permitírselo. Así que, agachando la cabeza, y con la idea de que por el bien del duque ella debía ir primero, la muchacha decidió que era mejor que se despidiera aquí. Entonces el duque tomó la mano de la muchacha y la besó, y pidió que la próxima vez que se vieran se llamaran por su nombre, a saber, él la llamaría Yvonne, y ella su Rodney, que la chica estaba muy preocupada y tuvo que estar de acuerdo con. Después de un rato estando cerca de alguna fuente, Yvonne pensaba en la cita que acababa de tener con aquel duque. En ese momento pensó que el corazón se le saldría del pecho. También pensó que no podía ser digna de un hombre tan hermoso. Sin embargo, seguía sintiéndose feliz, aunque fuera por poco tiempo, pero desgraciadamente no volverían a verse. De repente, al darse la vuelta,
Yvonne vio a Adrian, que se sorprendió un poco al ver a la chica y pensó que estaba dando vueltas buscándole, aunque en realidad la chica intentaba evitarle. La verdadera madre de Adriano murió, por lo que fue adoptado por la emperatriz onanista, por lo que se convirtió en heredero. Lo único que le importaba era su reputación. Por lo que le disgustaba a Yvonne, si alguna de sus ropas o accesorios era de un color que le recordara a Yvonne, el príncipe lo evitaba desafiantemente en su aspecto, y también ignoró varias veces la declaración de amor de la chica. Como corresponde al protagonista de la novela, sin duda se le puede llamar guapo. Sin embargo, después de que la chica conociera a Rodney, el príncipe le parece ordinario. De repente, el chico preguntó de repente. Adrian le pidió a Yvonne que no le mirara con esa mirada tan triste, lo que sorprendió un poco a la chica, que no entendía de qué le hablaba. Entonces la chica decidió marcharse diciendo que prefería estar sola, cosa que hoy le chocó y no entendía cómo podía marcharse ahora mismo. Incapaz de contener su ira, agarró la mano de la chica pidiéndole que esperara, lo que escandalizó a Yvonne, que explicó al príncipe que había mucha gente aquí y que si la cogía de la mano podría afectar a su reputación. También decidió terminar de una vez por todas y dijo que realmente se había olvidado de él durante mucho tiempo, por lo que no tenía que preocuparse más por él, ya que no le molestaría más a partir de ahora. Sin embargo, el príncipe no la escuchó y pensó que en realidad Yvonne solo intentaba llegar a su corazón. También añadió que por lo que él sabía, la chica había empezado a estudiar para ser su consorte. Cuando la protagonista se enteró, se quedó completamente perpleja y no entendía lo que decía ese príncipe loco, con el pelo amarillo y hablando de forma desagradable, como si tuviera la cabeza untada de aceite. Incapaz de seguir escuchando palabras tan horribles sobre ella, Yvonne comenzó a llorar. Mientras tanto, un hombre vestido de negro se le acercaba por la tarde. Resultó que fue Rodney quien finalmente consiguió encontrar a la protagonista e inmediatamente le regaló un abrigo para que se sintiera bien consigo misma. Tras presentarse al príncipe, se miraron en silencio. Mientras tanto, todos los demás invitados que se encontraban alrededor de los personajes se escandalizaban por ello y pensaban que se trataba de un triángulo amoroso entre el príncipe, el duque e Yvonne. Al mismo tiempo, la protagonista estaba completamente desconcertada y ni siquiera sabía cómo reaccionar ante esto, y ya empezaba a arrepentirse de no haberse llevado el artefacto de su hermano. Rodney le dijo a la chica que le había preparado un regalo, pero que lamentablemente no había tenido tiempo de entregárselo, por lo que le sugirió que fuera a un lugar más privado. Mirando al duque directamente a los ojos, Yvonne se dio cuenta de que él comprendía la situación en la que se encontraba y decidió ayudarla, así que ella también empezó a seguirle el juego. Disculpándose con el príncipe y abrazándose al brazo del duque, le explicó a Adrian que tenía una cita con Rodney en ese momento, por lo que querían pasar tiempo juntos. Tras pronunciar esas palabras, los héroes se marcharon inmediatamente, dejando solo al príncipe. Caminando, Yvonne volvió a dar las gracias a Rodney por haber sido capaz de sacarla de una situación tan desagradable. También le explicó que sabía que solo había acudido a su cita a petición de su padre, por lo que pensó que debía de ser duro para él hacerlo, y ahora tenía que salvarla del príncipe loco. De repente, Rodney abrazó bruscamente a la protagonista y la acercó más a ella, lo que la sorprendió mucho y pensó que estaban demasiado cerca la una de la otra. Tocándole suavemente el pelo, el duque le recordó que habían acordado tutearse la segunda vez que se vieran. Yvonne, gratamente sorprendida por el duque, le explicó que si seguía actuando así, podría malinterpretarlo todo. Poco después, Rodney estaba en su mansión tomando el té tranquilamente, pero mientras sorbía su té, imaginaba los hermosos ojos de Yvonne que no podían salir de su mente. De repente, girándose y mirando a su ayudante, el duque le preguntó si, antes de la cita, Ant le había dicho que Rodney era guapo, a lo que el asistente, por supuesto, accedió, añadiendo que ahora es guapo y siempre lo será. Sin embargo, el duque no creía una palabra Ant, pensando que sus criterios de belleza son muy diferentes de la norma, pero el asistente no entendía lo que decía, y preocupado comenzó a asegurarle que no es cierto, se ve muy hermosa, y si él no lo cree, puede llevar a cabo una encuesta. Rodney explicó a Ant que le parecía que Yvonne le miraba como una piedra, lo que sorprendió un poco al ayudante, que dijo desconcertado que probablemente solo tenía problemas con los ojos. Además, el duque no se daba cuenta de dónde venía el sonido de una campana,
y venía en ese momento, como si la señora le estuviera llamando por su nombre y él estuviera completamente confundido. Hormiguita pensó que Rodney probablemente estaba muy cansado, pero le preguntó si le había dado el regalo que había preparado. Después de que la dama se marchara, el duque se dio cuenta de que no le había hecho ningún regalo, así que decidió seguirla, donde la vio llorar, lo que inmediatamente le hizo darse cuenta de que tenía que ver con el príncipe. Además, a Yvonne le costaba mucho conseguir una cita, y luego estaba el príncipe al que amaba desde hacía tiempo, tan pesado que se lo llevó bajo el brazo para salir de allí. Mirando tristemente por la ventana, el duque pensó que al protagonista en realidad solo le gustaban las rubias. De repente se le acercó un ayudante y le informó de que todo estaba listo para el viaje de mañana, preguntándole cuándo pensaba marcharse, a lo que Rodney respondió secamente que había decidido que se quedaría. El duque también pidió a Hormiguita que viera si Lady Argentrose tenía algún oficio importante, lo que sorprendió un poco al edecán. El duque no entendía por qué la protagonista pedía 200 millones. Su familia está considerada una de las más ricas del imperio, y él no comprendía por qué ella necesitaría una cantidad tan enorme de dinero. Aunque no es propio de él, no descansará hasta saciar su curiosidad. Mientras contemplaba la puesta de sol, Rodney no podía dejar de pensar en Yvonne, comparándola con aquella hermosa puesta de sol. También se dio cuenta de que debería haber preparado un regalo más valioso para ella. Al mismo tiempo, la protagonista que estaba en casa por fin abrió el regalo del duque, donde vio una pulsera con el cristal de Tills, y cree que hay al menos 10 gramos de él. Además, si lo pusieras en dinero, serían 200 millones de piezas de oro, así que Yvonne no entendía cómo Rodney podía hacerle un regalo de primera cita tan caro. También pensó que no era el hombre perfecto, ya que él le daba exactamente lo que más necesitaba. Yvonne se dio cuenta de que ese hombre perfecto no sería ciertamente el suyo, pero le deseó felicidad. De repente, Kaiser y Barden entraron en su habitación, descontentos de que la chica hubiera conocido a un príncipe en una cita. Así que decidieron asegurarse y preguntar si era cierto, a lo que la chica contestó que había ocurrido algo por accidente y, para ser precisos, fue en la plaza. Mientras observaba a sus familiares, la protagonista se dio cuenta de que parecían estar trabajando demasiado y se pusieron pálidos. También su peso muestra la fatiga del trabajador medio en una empresa coreana. Sin embargo, su padre no entendía por qué Yvonne estaba tan preocupada por ellos, puesto que ya lo estaba pasando mal en esa fecha. Kaiser también se disculpó con su hija por haberla enviado a esa cita que la llevó a conocer a ese desagradable príncipe. Pero Yvonne aseguraba sonriente a su padre que todo iba bien y que no debía preocuparse, pero era al revés y se sentía avergonzada delante del duque de Gels, ya que tenía que salir con alguien como ella. Que le disgustaba tanto Kaiser que le pidió a Yvonne que no volviera a decir esas palabras sobre ella. Además, piensan que es muy lista y guapa, por lo que el duque está orgulloso de tener una hija así. Claro que, debido a su carácter, solía haber varios rumores, pero ella se ha dado cuenta de todo, con lo que Yvonne, por supuesto, estaba de acuerdo, añadiendo que lo había dejado todo atrás y que ahora quería montar su propio negocio, y para ello necesitaba ahora una gran cantidad de capital. A saber, necesita una gran cantidad de dinero, y dicho padre y su hermano reconocieron inmediatamente a su hermana. Yvonne pidió a Kaiser 10 millones de piezas de oro y le prometió que se lo devolvería todo con intereses. Cuando Barden oyó esto, dijo que 10 millones era el precio de unos pocos trajes y que podía darle fácilmente esa pequeña cantidad de dinero. Entonces la chica declaró que estaba escribiendo un pagaré oficial y que contraería una deuda con su padre, que le devolvería con toda seguridad, porque quería ganarse su confianza. Kaiser se sorprendió un poco al oírlo, pero aceptó y añadió que estaba dispuesto a darle el dinero a cambio de nada, sin deudas de por medio. Además, no solo son un clan de magos, sino también los propietarios de la empresa Hose. Esta es una buena oportunidad para enseñar a la protagonista a llevar un negocio por su cuenta. Cuando Yvonne se enteró, se alegró mucho y volvió a dar las gracias a su padre, prometiéndole que no les decepcionaría. Night Kaiser habla con su hijo, diciéndole que la protagonista ha cambiado mucho últimamente, y su mirada más decidida la hace parecerse aún más a su madre. El duque también esperaba conseguirle a su hija otro encuentro con Rodney, dependiendo de su reacción,
pero probablemente ella no ha superado lo del príncipe y todavía siente algo por él, con lo que Barden estaba de acuerdo, diciendo que los sentimientos por alguien no desaparecen fácilmente y lleva tiempo. También piensa que probablemente ella solo está fingiendo que ya no está interesada en él, Adrian, aunque es el heredero al trono. Pero mientras que él no tiene un fuerte control sobre el poder, se convirtió en el heredero, debido a que fue adoptado por la emperatriz, pero que podría cambiar por completo en cualquier momento. Rodnine se sorprendió un poco de las palabras de su padre y le preguntó si pretendía influir en la elección de un heredero, a lo que el Kaiser respondió que si Adrián dejaba de ser príncipe heredero, ya no podría mirar con buenos ojos a su familia, lo que sorprendió un poco a Barden, ya que su familia no solía inmiscuirse en los asuntos de la familia imperial. A lo que Kaiser respondió que no era solo por Yvonne. Además, la hija ilegítima del rey, llamada Mare, no le inspira ninguna confianza. Barden estuvo de acuerdo y añadió que sus habilidades curativas, que utilizó para salvar al príncipe en el campo de batalla, estaban por encima del nivel normal, e incluso estaba pensando en investigarlo. Al oír esto, Kaiser se sorprendió un poco, pero aún así decidió confiar en su hijo, pidiéndole también que se pusiera en contacto con el tercer príncipe. Al día siguiente por la mañana, Yvonne estaba en su habitación donde una criada le trajo 2 cartas, una negra y otra blanca. Yvonne se sorprendió un poco y preguntó a Carol quién había enviado las cartas, a lo que la criada respondió que lo habían hecho el duque de Gels y el príncipe heredero, y la criada añadió que la primera carta era una queja y la segunda una citación, lo que no agradó mucho a la muchacha. En la primera carta el duque podría estar descontento por salir con ella. En la segunda carta, el príncipe heredero debe haber enviado una orden de arresto que el incidente de la bomba. La criada se sorprendió un poco al oír esto y le pidió a la chica que se calmara, ya que ahora estaba realmente emocionada. Y Carol también se sorprendió un poco de que la protagonista llevara ahora una vida tranquila, como si se hubiera ido a un monasterio. Preocupada, Yvonne empezó a abrir la primera carta negra. Esperaba que no fuera una carta de queja o algún tipo de demanda para que le devolvieran la pulsera. Leyendo la carta, el protagonista se entera de que al duque le gustó mucho la cita de anoche con la chica, y también le preocupa si a ella le gustó o no su regalo. También al final de esta carta, el duque pide amablemente a la protagonista que vaya con él a la ópera, para sorpresa de Yvonne, que se da cuenta de que Rodnine quiere concertar una segunda cita con ella. Dejando la carta en el suelo y respirando hondo, decidió que debía enviar una negativa, pues pensaba que el duque solo había enviado la carta por cortesía, ya que había venido a verla a petición de su padre. Pero no quería decir que no a un hombre tan perfecto, pero por supuesto sabía que no podía hacer nada. Ni siquiera quería abrir la carta del príncipe, pero en resumen, decía que estaba invitada a una fiesta de té que Cordelia estaba organizando y al mismo tiempo amenazaba con hacer prometer a la protagonista que usaría magia. Así que apretando fuertemente el puño con la carta del príncipe en él, Yvonne no entendía cómo se atrevía a tratarla como a una criminal. Además, ya le había explicado que se había olvidado de él, y no entendía por qué de repente se compadecía de ella, así que decidió que tenía que contestarle, por lo que la protagonista pidió a Carol que trajera enseguida el papel para la carta. Mientras tanto, Adrian estaba en un lugar hermoso con los otros nobles. Estaba muy impresionado con el lugar, ya que se llamaba el Palacio Verde por una razón, y las flores de verano parecía tan fresco y colorido aquí. Resultó que Adrian había organizado la fiesta del té para ver si Yvonne vendría o no, y se sorprendió mucho cuando se dio cuenta de que no iba a venir. Ella solía intentar conseguir una invitación suya si sabía que iba a estar allí, pero él no entendía por qué de repente se había olvidado de él. De repente Cordelia, que estaba al lado del príncipe, se dio cuenta de que el chico estaba pensando y decidió preguntarle en qué estaba pensando. Y el príncipe le contestó que el campo de batalla era muy peligroso entonces. También les dijo a todos que Cordelia le había salvado la vida, gracias a su magia de recuperación. Las 2 damas que estaban en la mesa con los héroes estaban asombradas por las habilidades de Cordelia. De repente, una de las chicas preguntó a los demás invitados si habían oído la noticia de que el duque Giles tenía una cita formal con Lady Argentrose. También sigue en la capital, y se rumorea que Lady actuó muy recatada con él en su cita, por lo que los invitados tenían mucha curiosidad por saber cómo acabaron juntos en una cita. De repente, Cordelia interrumpió su conversación,
alabando la piel de sus dos amigas que se llaman Marquesa Shelia y Lady Alantha, lo que alegró a las chicas y explicaron que últimamente habían estado cuidando de ella. Al mismo tiempo que la protagonista leía el contrato de la hierba rodia que acababa de firmar. Sonriendo pensó que era realmente un objeto genial, a saber, era barato, así que podía usar el dinero de su padre para comprarle una licencia. Las hierbas rodia se utilizan comúnmente como antipirético, pero son un buen remedio en vista de la disponibilidad de medicamentos más eficaces, pero esto es si se utiliza como remedio para la fiebre. En la historia, cuando Adriano y Cordelia regresaron a la capital, apareció una enfermedad cutánea desconocida entre los aristócratas. Cordelia, que era hija bastarda, no era aceptada en los círculos altos, pero encontró la manera de curar esta enfermedad, cambiando así la actitud hacia sí misma. Pero con este remedio en particular, resulta que es una hierba. Cordelia estaba regalando esta hierba a todo el mundo, pero Yvonne no quiere hacer eso, ya que es una villana. Así que decide que, ya que está metida en este asunto, necesita utilizar toda la información que tiene y pretende usar esta hierba para ganar 200 millones. Yvonne acababa de llegar a Naciel y en ese momento estaba pensando en cómo vender esta hierba para ganar más dinero, así que pensó que debía preparar un paquete. El producto que planea vender debe tener un aspecto de alta calidad y al mismo tiempo curar enfermedades de la piel. Será cosmética natural hecha a mano. Así que tiene que encontrar un almacén hoy mismo y poner en marcha la producción antes de que la enfermedad se extienda. De repente, mirando al castillo, el polvo entró en los ojos de Yvonne, haciendo que su ojo comenzara a lagrimear. De repente, justo delante de ella, apareció Duke, que también estaba muy sorprendido al ver al protagonista. Y ella, con sorpresa en la cara, le preguntó al tipo que le traía por aquí. Además, todas las personas que estaban cerca de la heroína también se sorprendieron al ver al duque en ese lugar. Además, todas las chicas se asombraban de su belleza y pensaban que es mucho más guapo de lo que dicen de él, e incluso desde lejos, como si una luz saliera de él. A lo que Yvonne asintió, pensando que él era simplemente incomparable, y sintió como si una luz emanara de él también. Sus miradas fascinantes, incluso si solo estaba de pie allí, e incluso su fría mirada es atractiva, y esa belleza asesina no puede quitarse de la cabeza. De repente, Rodney se señaló a sí mismo y dijo que Yvonne le había rechazado, pero que se alegraba mucho de que se hubieran reencontrado por casualidad, y el duque se preguntó si su encuentro ya había terminado. A lo que la protagonista contesta preocupada que aunque ya lo había terminado todo, pero que aún tenía sus asuntos personales, aunque en realidad solo estaba mintiendo, por lo que le atormenta la conciencia, y no puede mentir tan fácilmente mirando a esos ojos rojos, porque ni siquiera tenía ninguna reunión. Al oír esto, Rodney se sonrojó tanto como Yvonne y ofreció a la muchacha un pequeño paseo, preguntándole si le llamaría para acompañarla, que sorprendió un poco a la chica y no entiende por qué el duque se comporta así con ella, y aún permitiendo que si lo hace solo por respeto a su padre, que le pidió una segunda cita. La protagonista no entiende por qué siempre quiere acompañarla y se comporta con ella muy cariñosamente, por lo que piensa que no será nada bueno que el duque contacte con ella. Rodney apenas aparece en la novela. Solo se le menciona como gobernante de las tierras del norte, y este duque de repente tiene una cita con Yvonne, que padece una extraña enfermedad rara. Tras reencarnarse en su cuerpo, muchos acontecimientos no se desarrollaron según la trama, por lo que la protagonista se comportará en adelante con más cuidado con aquellos de los que se sabe poco, porque hay demasiadas contradicciones en la novela. Aunque sea por simple cortesía, no hay nada malo en ser precavido. Entonces, Yvonne respondió con voz tranquila que en ese caso, más valía que el duque fuera a dar un paseo con alguien que conociera bien la capital. Lo que disgustó mucho a Rodney, y era la primera vez que el protagonista le veía con una cara tan triste. Entonces, acercándose bruscamente a la chica, le explicó que algo era solo una excusa para pasar tiempo con ella, y una vez más le preguntó si le dejaba hacerlo. Al oír esas palabras, Yvonne sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Al final, la chica decidió soltar al caballero acompañante y se fue con el duque. Mientras caminaba, se dio cuenta de que era muy peligroso que anduviera sola ahora, pues podía correr un gran peligro de repente, o encontrarse de nuevo con aquel desagradable príncipe. De repente, Rodney se preguntó por qué Yvonne caminaba siempre con un caballero. Le preguntó si era algún tipo de subterfugio,
a lo que la chica respondió que la hacía sentir segura y protegida. Yvonne de repente se dio cuenta de que su personaje era un mago después de todo, que no necesitaba un caballero, y no entendía por qué el duque estaba preguntando cosas tan obvias. Pero no era obvio para su personaje en absoluto. Luego explicó que naturalmente podía prescindir del caballero, pero que la prudencia nunca es mala. A lo que Rodney accedió de inmediato, añadiendo que hay demasiada escoria en este mundo. Entonces Yvonne decidió cambiar de tema, preguntando si no le importaba si iba de compras, a lo que el duque respondió que no tenía nada de malo y dijo que tendría en cuenta que a ella le gusta ir de compras. Cuando Yvonne escuchó esto, se sorprendió un poco y se sintió como si la estuvieran interrogando. Entonces le dijo al duque que no tenía que aprender a gastar menos, ya que ella estaba harta de todos los lujos de todo esto, lo que sorprendió un poco a Rodney, que incluso se sintió confuso al no entender cómo a una chica no podían gustarle los vestidos, los bolsos, los zapatos y las joyas diferentes. Entonces el tipo disgustado dijo que debería haberlo sabido antes de hacerle regalos, y obviamente se refería a la preciosa pulsera que le regaló. Yvonne no quiso que el duque se enfadara por ello, y con una sonrisa en la cara le dijo que le gustaba mucho su regalo, y se lo agradeció. Tras un breve silencio, el duque empezó a hacer preguntas a Yvonne, como si quisiera saberlo todo sobre ella de una vez, pero eso no fue todo. Él seguía encantándola con sus bellas palabras, e Yvonne no podía dejar de pensar en Rodney. De repente, los héroes se fijaron en dos muchachas, una de las cuales era la esposa del vizconde Francia, junto con su hija. Sin embargo, el duque les explicó inmediatamente que estaba muy ocupado en ese momento, por lo que no podía hablar con ellos, y se marcharon enseguida. Yvonne se sorprendió un poco, ya que él se había mostrado muy frío y extraño, y ella pensaba que siempre era amable con todo el mundo. De repente Rodney miró a la chica disculpándose por estar haciendo demasiadas preguntas, pero solo quería saber más sobre el protagonista. De repente Yvonne pareció darse cuenta de todo, a saber, sus intentos de acercarse a ella, una cuestión de carácter personal y una actitud cariñosa hacia ella. Si se pone todo junto, parecería que él tenía un interés en Yvonne. Además, acababa de ver el escudo de Giles y recordó que había otra razón para su tratamiento. La Organización Secreta de Investigación de la Familia Imperial actuaba en secreto porque una investigación oficial era imposible, y también se dice que estaban estrechamente relacionados con uno de los 4 clanes principales del imperio, pero desafortunadamente nadie los vio en persona. Pero si la familia Giles está a cargo de la investigación secreta de la familia imperial, entonces todo encaja. Pero no puede entender por qué su comportamiento ha cambiado tan drásticamente. Además, la protagonista recuerda que en la novela original su carácter se volvió cada vez más violento, por lo que al principio la tiene bajo vigilancia secreta. Así que piensa que Rodney podría ser el espía del príncipe para espiarla. De repente, Rodney abrazó a la niña para que no chocara accidentalmente contra un árbol y le dijo que tuviera más cuidado en la calle y que mirara hacia adelante. Yvonne se dio cuenta de que el duque solo estaba siendo amable con ella para ponerla en guardia, pero era mejor para ella, ya que buscaba demostrarle que no era un peligro especial para Adrian. Después de un rato, el héroe ya estaban en alguna tienda, donde Yvonne eligió cosméticos, pero el duque no dejó de felicitar a la chica y esta vez le dijo que ella y sin maquillaje se ve muy bien, y él no entiende por qué lo hace todo. Yvonne se dio cuenta de que esta tienda vendía sobre todo cosméticos de colores brillantes, así que pensó que debía ir a otra tienda. Al cabo de un rato entraron en otra de mis tiendas, donde los recibió una vendedora que inmediatamente se inclinó ante los héroes y los saludó por su nombre. Eso sorprendió un poco a Yvonne y se dio cuenta de que el dueño de este lugar sabía mucho sobre las clases altas. Además, cuando la protagonista olió este hermoso aroma herbal, se dio cuenta de que había venido al lugar adecuado. De repente, el protagonista se fijó en algún producto interesante y se interesó por saber más sobre él. Entonces la vendedora empezó a contarle que este cosmético funcional tiene propiedades sorprendentes gracias a la hierba. Lo que sorprendió un poco a la protagonista, que se dio cuenta de que la dueña de esta tienda está orgullosa de su mercancía, y también le gustó mucho el olor y la textura de la misma. Hablando también con la vendedora, la protagonista se dio cuenta de que aquí podía hacer los cosméticos adecuados con la ayuda de la hierba rodia. De repente, mirando a Rodney, se sintió un poco incómoda, ya que no le había dado nada, aunque se da cuenta de que puede ser un espía, pero eso es tarea del príncipe, no de quien lo hace.
así que se acercó al duque y le pidió la mano. Yvonne comenzó a usar el maquillaje a base de hierbas en su piel para arruinarlo. Al tocar su suave mano, la protagonista quedó impresionada por sus manos bonitas y las venas de sus brazos. También pensó que era muy poderoso. Después de terminar de maquillarle la mano, decidió preguntarle su opinión al respecto y ver si le gustaba o no. Pero en lugar de escuchar una respuesta normal, el duque se limitó a guardar silencio, lo que preocupó un poco a la chica. Entonces Yvonne pensó que podría haber sido demasiado brusca con el duque y que a él podría no gustarle que lo tocara. Explicó con voz temblorosa que solo quería dar las gracias al hombre que le había hecho un regalo tan bonito. Además, Rodney siempre lleva una espada en la mano y la crema de manos podría ayudar a la piel de su mano. Después de decir estas palabras, ella inmediatamente comenzó a huir pensando que era algún tipo de vergüenza, pero el duque inmediatamente comenzó a detenerla diciendo que en realidad tenía razón, y usted debe tener cuidado de su piel. Mientras tanto, Adrián se dio cuenta de que, aunque el acto había terminado, todos los visitantes no se habían marchado, sino que se habían reunido y estaban hablando de algo. Según una de las chicas, estaban hablando del duque Giles y de la señora Argentrose, ya que se rumorea que ahora tienen una cita en Nasiel, lo cual sorprendió un poco a Adrián, que inmediatamente supuso que el protagonista probablemente solo intentaba ponerle celoso. Sin embargo, lee que es muy mono. Mientras se alejaba, pensó que era muy sorprendente que aquella villana pareciera atractiva. Y esta vez sí que se esforzaba. Dejando sola a Cordelia, no le gustaba que el príncipe hubiera vuelto a pensar en Yvonne, aunque hacía tiempo que la había rechazado porque no le gustaba. Pero su expresión facial y sus acciones indican celos evidentes, y tales sentimientos no pueden ser mostrados por alguien que no tiene absolutamente ningún interés. Entonces, enfadada, la chica decidió que de alguna manera debía hacer que volviera a prestarle atención. De repente, la chica se fijó en Barden, que inmediatamente la miró enfadado. Durante la guerra, con la ayuda de la curación mágica, la chica consiguió ganarse el favor de los demás. El único que no sucumbió a sus encantos es el duque de Barden. Tal vez pueda utilizarla para recuperar el interés del príncipe por ella. Aunque no sienta ningún afecto por él, no tiene más remedio que hacerlo. Mientras tanto, Yvonne y el duque pasaban un rato agradable. Rodney, sosteniendo un regalo para la chica, estaba muy feliz por ello, lo que sorprendió un poco a la chica, ya que era solo una crema ordinaria, y se alegró de que ella estuviera incluso un poco avergonzada por ello. La protagonista ha pasado mucho tiempo con el duque y está convencida de que no es una amenaza para ella. De repente, los héroes oyeron que alguien gritaba el nombre de Yvonne, lo que les sorprendió un poco. Resultó que fue el hermano de la protagonista quien explicó inmediatamente a su hermana que los rumores de su cita con el duque no solo llegaban a la academia, sino también al Palacio Imperial. Lo que sorprendió un poco a Yvonne, que enseguida empezó a explicarle a su hermano que en realidad no era una cita y que solo se habían encontrado por casualidad. De repente Barden se inclinó ante Rodney y se presentó. Rodney comenzó inmediatamente a elogiar al muchacho diciendo que se parecía mucho a su hermana, y como había oído que Barden era muy guapo, al ver todo esto, la protagonista se dio cuenta de que incluso su hermano estaba encantado con los encantos de Rodney, y parece que el duque es amable con todo el mundo, independientemente de su sexo. De repente, Rodney empezó a contar que había oído hablar mucho de Barden en el norte y que sin duda quería conocerle mejor, por lo que decidió invitarle a cenar con el protagonista, lo que sorprendió un poco al tipo. Luego, agarrando el brazo de su hermana, Barden explicó al duque que probablemente era imposible. El chico también empezó a decirme que su hermana ha estado intentando empezar una nueva vida últimamente, y que por eso no es buena idea ilusionarla solo por curiosidad. Cuando Yvonne oyó eso, se dio cuenta de que no había estado vigilando todo este tiempo para que no se enamorara accidentalmente del duque y volviera a liarla. El chico también añadió que Yvonne ha decidido centrar su tiempo en el autodesarrollo en lugar de las citas. A lo que la chica sonrió de acuerdo, aunque se dio cuenta de que el duque la seguía por órdenes, no intentaba encandilarla. También en ese momento Barden, junto con Yvonne, comenzó a marcharse, dejando al duque solo, con sentimientos encontrados de... Además, la protagonista se sintió muy incómoda al verse obligada a dejar a un hombre tan perfecto, pero aún así agradeció a Rodney el maravilloso día de hoy.